a esta segunda web conference del curso Proyecto de Aula. Me presento, mi nombre es Joana Andrea García, la directora de este curso. Y tenemos también acá a la tutora. Mm, ¿Te presentas, profe, por favor? Muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Liliana Chavarro. Como lo mencionó nuestra directora Joana, tengo pues el rol de acompañar a alguno de ustedes como tutora. Estaré pendiente en el chat por si hay algunas preguntas, algunas inquietudes. Muchas gracias, mi profe. Pues la idea de esta segunda web es despejar dudas e inquietudes frente a la fase 2. Entonces me permito a presentar la pantalla de esta fase. Se llama la fase 3, diseño de un proyecto de aula, fase 1. ¿M? Ya que pues la idea es realizaros un proyecto y en esta fase 2 vamos a pasar los primeros pasos frente a todo lo que tiene que ver con el proyecto de aula. Entonces, nuestra agenda, la bienvenida, la contextualización, la introducción al tema, explicación sobre la realización de la fase 3, un tema importante, recomendaciones, dudas e inquietudes. Vamos a realizar este jueguito. La idea es que pues puedan interactuar y conocer un poco de la fase 3. Entonces acá tenemos. Vamos a esperar un segundo que está cargando. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué se debe hacer en el foro de discusión? A aprender de los avances de los compañeros, publicar solo el proyecto final, evitar la retroalimentación. Entonces, podría ser la A. Vamos a ver. ¿Qué información debe ser referida según las normas APA? Entonces, A, información literal de las fuentes, opciones personales, resúmenes de los compañeros. En esta, pues, es la A. ¿Qué documento del Ministerio de Educación se menciona dentro de las guías? Entonces, base curriculares para la educación inicial, guía de proyectos, normas. ¿Qué debe explorar los estudiantes de manera independiente? Proyectos de aulas anteriores, referencias bibliográficas de la unidad 2, normas APA. En este caso sería la B, que son las referencias bibliográficas de la unidad 2. ¿Qué rol deben escoger los estudiantes en el trabajo grupal? Moderador, un rol para el trabajo colaborativo, líder del grupo, la B. ¿Qué se debe revisar en el entorno de información inicial? Las calificaciones, los foros de discusión, la agenda del curso. En este caso es la C, la agenda del curso. ¿Cuántos objetivos específicos debe incluir en el proyecto? A3, B5, C2 objetivos. En este caso eran 3. ¿Qué documento debe diligenciar colaborativamente? La agenda del curso, anexo 1 o formato de evaluación. Recordemos que es el anexo 1, formato de tarea 3. Vamos a continuar pues con nuestra web. La idea con este jueguito era como refrescar un poco sobre la guía de actividad de la fase 3. ¿Listo? Recordemos que es muy importante que leamos todos los contenidos bibliográficos, estemos pendientes de la agenda del curso. En este caso, la agenda del curso, esta fase inició el 14 de junio.
del 14 de mayo, perdón, y cierra el 10 de junio, ¿sí? Para que toda esta fase sea de manera adecuada, realicen sus aportes al foro, para que la tutora lo pueda, pues, retroalimentar. Recordemos que esta retroalimentación o estos aportes deben ser máximo 3 días antes de la entrega. Quiere decir que debe ser el 17, el 7 de junio para que sea válido, ¿sí? Y para que la tutora pueda retroalimentar. Eh, el esquema de este curso, pues ya sabemos que la unidad 2 es gestión del conocimiento, búsqueda avanzada en el proyecto de aula. Ahora sí, pues explicaremos como tal la fase 2, que es, como dije anteriormente, la revisión y la lectura de la bibliografía. Como segunda medida o tercera, seleccionar el rol del equipo colaborativo en el foro. Es importante que pues, se cumplan estos roles, ya que no es solamente escogerlo y ya. Si vamos a escoger el rol de evaluador, el de entregas, debemos asegurarnos de realmente cumplirlo. O por ejemplo, el de alertas. Si somos el de alertas, pues debemos estar avisando a los compañeros, ya falta poco, recordemos hacer sus aportes. Algo importante también es que dentro de eh, dentro del foro, no es solamente colocar el rol como tal, sino participar, ¿sí? Colocar sus aportes individuales. Por ejemplo, si ustedes tienen un grupo o algo adicional, pues colocan 1 o 2 comentarios en el foro de discusión. La idea es que se visualice el trabajo colaborativo. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta fase? Pues colaborativamente deben realizar el diseño de la fase 1 de un proyecto de aula teniendo en cuenta los siguientes pasos, ¿sí? Deben realizar un planteamiento y una formulación del problema. Deben hacer una justificación de acuerdo al proyecto o la temática que escojan, ¿sí? El nombre del proyecto de aula, ¿sí? Objetivos generales, un objetivo general y 3 objetivos específicos. Esto lo van a plasmar en el anexo 1. Recordemos que toda información que cojamos, que sea de manera literal o que lo hagamos de forma parafraseada, se debe citar en normas APA. Luego de haber terminado, pues como tal, este trabajo, la idea es que ustedes puedan subir de manera colaborativa, solamente una persona pueda subir el trabajo en el anexo 1, formato de entrega. ¿M? Lo deben subir al entorno de evaluación de acuerdo a la fase. Entonces acá quiero devolverme un poquito y quiero explicarles el anexo 1. Y darles un pequeño ejemplo. Ah, veo que se conectó Yurani. Hola Yurani, ¿cómo estás? La tutora, buenas tardes. Bueno, la idea es que frente a lo que he explicado hasta el momento, ¿tienes alguna duda? Pues duda como tal no, sino que tenía una inquietud. Señora. Ya subí mi compañera en el grupo, pues una compañera subió, digamos, como un aporte de ella sobre Ujú. una problemática, un proyecto para trabajar. Y yo también ya subí uno, pero ya nos comunicamos las dos y quedamos de escoger uno solo. Eh, lo, Exacto. lo subimos en un Word o lo subimos escrito normal en el foro, porque como en otros cursos nos han corregido eso, que no subamos Word al foro. Ah, ok, listo. Sí, la idea es que suban los aportes de manera, pues, individual. Sin embargo,
esos aportes tienen que ser dicientes. Si ya se pusieron de acuerdo, entonces la idea es que realicen esos aportes de acuerdo a ese proyecto de aula, esa temática que van a escoger. Y eso es lo que voy a explicar en este momento. ¿Mm? Deme un segundo. Mm. Profe, perdón, yo complemento lo que la inquietud que tiene nuestra estudiante. Ujú, De pronto también, pues yo revisé el foro, sí, efectivamente, yo te comenté por Teams, porque pues como el trabajo es colaborativo, pues la idea es que se coloquen de acuerdo y puedan, digamos, que llegar a consensos y pues tener en cuenta también los otros integrantes del equipo, ¿sí? Porque pues también tienen otros compañeros que no están incluidos allí. Entonces, pues la idea es que ustedes se puedan poner de acuerdo internamente y que puedan decir cuál es el documento finalmente que desean ser realimentados. Personalmente, pues yo sí sugiero que sean documento Word porque yo siempre acostumbro a hacer comentarios, digamos, dentro del documento Word. Entonces, me parece para mí personalmente yo recibo los aportes al foro, los avances al foro y si piden realimentación desde Word. De esa manera, en el lateral derecho uno les puede agregar los comentarios porque pues es más fácil, digamos, que esa realimentación. Entonces, Yurani, como es, digamos, una de mis estudiantes, ujú. entonces lo pueden entregar en Word, no hay ningún problema. Adelante, Yurani está pidiendo la palabra. Dale, Yurani. Sí, tutora, es que en el caso del grupo en el que yo estoy, pues hasta la fecha ninguna otra compañera se ha pronunciado ni en el trabajo pasado tampoco no, solo lo realizamos mi compañera y mi persona, pero sí hemos, digamos, decidimos dejar, digamos, espacio de aquí a una fecha, digamos, prudente, esperando a ver si ellas de pronto anexan algún aporte en el foro o algo para poderlas tener en cuenta. ¿Ya? Porque la idea es, pues, si se pueden anexar también, digamos, van a ser bienvenidas. Pero en el caso de que ya, digamos, falten 5 días antes o así, pues ya tocaría, pues, nada más con la otra compañera terminar el trabajo como tal, para que no nos vaya a coger, digamos, el tiempo. Bueno, Yurani, pues la idea es que realicen los trabajos de manera colaborativa, ¿sí? Sí, pues si no se conectan, pues sí, lo hacen las dos. ¿Qué es importante acá? En el anexo 1, formato de entrega tarea 3, deben utilizar este formato, ¿sí? Deben colocar los nombres, el código, el tutor, y acá nos da una plantilla como este formato de proyecto de aula. Acá, ¿qué es importante? Ustedes deben escoger una temática que tenga relación. Ustedes se van a trasladar a esa institución, van a escoger una institución o un hogar infantil, cualquier, sí, contexto. Este proyecto de aula no lo van a implementar, simplemente es como para dar un ejemplo. Y van a pensarse qué temática o qué tema sería eh, como novedoso para los niños, ¿sí? ¿Qué temas ellos dentro de la asamblea, por ejemplo, que surja un tema de debate para hacer un proyecto de aula? ¿M? Entonces, acá dice, después de tener como esa problemática, ¿sí? Como esa temática, entonces ahí sí vamos a plantear y a formular ese problema. ¿M? Porque pues no podemos plantear algo si no sabemos de qué lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Vamos a escoger el tema de cómo nacen las plantas, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, acá dice que van a hacer un planteamiento del problema. ¿En qué consiste? En preguntarnos sobre qué queremos saber del tema, plantearnos una situación, problema del mismo que previamente hemos delimitado, que es lo que les dije ahora. El problema de investigación implica hacer una descripción precisa y concisa de los límites de nuestro tema, ¿sí? Indicando hasta dónde llegan esos intereses de esos niños también, porque hay que pensar como niños, ¿listo? De acuerdo a la temática. No vamos a poner temáticas, por ejemplo, el
La discapacidad, un grupo, el periodo pasado me puso como problemática la discapacidad. Eso no es un tema para un proyecto de aula. O también hubo una inclusión en el aula. Eso no son temas de proyectos de aula. Los temas, esas temáticas son como cosas, o como lo diría en este momento, son acciones o cosas que le den intereses a los niños, ¿sí? Entonces también hay que tener en cuenta ese contexto, esos gustos, por ejemplo, de X de los niños y las niñas, ¿sí? Entonces acá por eso dice que indicando hasta dónde llegar nuestro interés, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos que el niño, cómo queremos llegarle al niño? ¿Cuál aspecto incluye y qué aspectos no considera relevante? Y termina con la formulación de la pregunta problema, ¿sí? Entonces recordemos que la idea es mirar qué temática y llegar a hacer ese planteamiento del problema. Consiste también en describir de manera amplia la situación objeto de estudio del proyecto de habla, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y relaciones durante el planteamiento del problema. Es conveniente que los juicios emitidos sean soportados con datos y cifras. ¿Qué quiere decir soportados? Que si yo voy a hablar de, por ejemplo, sigamos con el mismo tema, de cómo crecen las plantas, voy a buscar de una fuente confiable y voy a citar algo que hable relacionado de ese tema. Entonces voy a contrastar con lo que yo estoy escribiendo con un artículo que he encontrado, con algo que hable el Ministerio de Educación, ¿sí? Algo que de pronto esté dentro del contenido bibliográfico y lo voy a citar. Recordemos que si no son palabras nuestras, tenemos que citarlos en normas APA. ¿Listo? Entonces acá nos sugieren cómo contestar unas preguntas. Al plantear el problema se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son esos elementos del problema? Por ejemplo, datos, situaciones y conceptos relacionados con el mismo. ¿Cuáles son los hechos anteriores que guarda relación con el problema? ¿Cuál es la situación actual? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de los niños? ¿Por qué escogieron ese tema? ¿Cuál es la relevancia del problema? Entonces, se van a pensar, no quiere decir que lo vayan a aplicar, sino que van a proyectar si lo fueran a aplicar. Entonces, por eso es importante visualizarse, pensar por dónde podrían aplicarlo, ¿sí? Después de ya tener delimitado el problema, el tema y especificar el planteamiento del problema, van a hacer la justificación, ¿sí? Entonces, acá en la justificación básicamente indicarán las motivaciones que los llevaron como grupo a trabajar esta temática a desarrollar, ¿sí? O sea, ¿qué los motivó a realizar este, este proyecto de aula? Demuestra por qué y para qué se necesita el proyecto, ¿sí? Estableciendo motivaciones personales y como es un trabajo colaborativo, entonces no es solamente una motivación personal, sino pueden ser dos, tres, se pueden apoyo a lo cognitivo, los propósitos, el contexto, el alcance o posibles impactos que puede generar este proyecto de aula o limitaciones que se pueden generar. Deben explicar por qué el proyecto es adecuado para solucionar el problema indicado al iniciar, ¿sí? Todo debe tener una relación, ¿sí? Para esto se pueden tener en cuenta aspectos como en qué medida el proyecto contribuye a solucionar el planteamiento del problema, quiénes son los beneficiarios. En este caso, pues como ya dijimos que íbamos a escoger como una población, una institución, por ejemplo, ¿sí? No quiere decir que lo vayan a aplicar, ¿sí? Es decir, argumentar el beneficio central del proyecto y sus beneficios derivados y secundarios en términos económicos, sociales, institucionales y ambientales. Presentar argumentos que demuestren la pertinencia del proyecto, ¿sí? Toda justificación debe tener como estos argumentos, ¿sí?
justificación de la localización y del área de influencia del proyecto, ¿sí? Entonces, primero cogen el tema, luego hacemos el planteamiento, luego hacemos una justificación dependiendo del tema y del problema que han abordado. Después de tener esos como apartados, vamos a escoger un nombre llamativo. Entonces, por ejemplo, Sembrando con Amor, no sé, ¿sí? Yo estoy haciendo el ejemplo de cómo nacen las plantas, ¿sí? Pero no quiere decir que sea el mismo. Puede ser que ustedes se les ocurra el proceso de las mariposas o una huerta casera, ¿sí? No sé, algo que sea llamativo para los niños, que ustedes crean que pueda tener un impacto social. ¿M? Dentro de estos objetivos que es uno general y tres específico. Entonces acá es importante que dentro de estos objetivos sean medibles, ¿sí? Que sean de manera que se puedan alcanzar, ¿sí? Acá dice que implica resolverme mediante una acción investigativa la pregunta problema planteada, ¿sí? Es decir, si mi problema es la dificultad que encuentro para cruzar el río, por ejemplo, mi objetivo de investigación es encontrar la forma de cruzar el río, convirtiéndose el verbo encontrar en la acción de investigativa ejecutar, ¿sí? Recordemos que siempre que vayamos a hacer un, un objetivo, debe empezar por el verbo, ¿sí? Y vamos a formular tres objetivos generales, específicos, perdón, uno general y tres específicos. Estos objetivos deben definir de forma clara y precisa los propósitos por los cuales ustedes van a llevar a cabo este proyecto de aula, ¿cierto? Por medio de ellos se determinan las metas, qué se logrará para solucionar el problema planteado. Para la formulación de los objetivos deben tenerse en cuenta los siguientes consideraciones. El alcance, que fue lo que ya dije, se orientará hacia la consecución de los resultados. ¿Qué queremos con este proyecto de aula? Es decir, debe ser identificable a través de los resultados. Si dentro de mis objetivos, cuando ya vaya en la parte de hacer las actividades, esto debe tener una relación. Todo debe tener relación. Planteamiento, justificación, nombre, objetivos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Primero, delimitar el tema, el planteamiento del problema, el nombre, justificación, un objetivo general y tres específicos. Acá he traído un ejemplo. Entonces acá el ejemplo que he traído es manos que siembran, corazón que cuidan, ¿sí? Entonces acá mi problema como tal lo he contrastado con el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Entonces acá argumento de qué manera los estudiantes, los niños escogieron este tema. Entonces, a grosso modo dice, en el grupo de niños y niñas del grado transición, ya sabemos que son de primera infancia. Durante una asamblea cotidiana surgió una conversación espontánea en la que varios niños preguntaban por qué algunas semillas que habían sembrado no crecieron. Entonces ahí se generó como esa pregunta. Mientras otras sí, entonces a raíz de esto manifestaron curiosidad sobre cómo y por qué crecen las plantas, ¿cierto? ¿Qué necesitan para hacerlo? ¿Cuánto tiempo tardan en una planta en crecer? Este interés fue reforzado por las experiencias directas con el entorno, un pequeño jardín escolar y algunos cultivos caseros que algunos niños tienen en sus hogares. En la actualidad se evidencia una limitada comprensión de los procesos naturales en el entorno inmediato por parte de los niños, especialmente sobre el crecimiento vegetal. El cuidado del ambiente y los elementos que intervienen en la vida de las plantas, ¿sí? A pesar de vivir en un entorno natural o rural, muchos niños no han tenido un acompañamiento educativo sistemático que
responda a su curiosidad de forma estructurada y significativa. Es decir, ellos no sabían, ¿sí? Entonces, según el estudio del Ministerio de Educación, que eso es lo que digo que es vamos a contrastar lo que hemos dicho con la teoría, incluir experiencias de educación ambiental desde la primera infancia ofrece el pensamiento científico, el lenguaje y las relaciones afectivas con la naturaleza, ¿sí? Entonces, acá dice elementos del problema, entonces curiosidad infantil, desconocimiento sobre el crecimiento de las plantas, situaciones actuales, los niños expresan dudas sobre el proceso natural del crecimiento de las plantas. Eso es un ejemplo muy breve, ¿no? Pero la idea es que ustedes lo nutran, sea poco, porque es un trabajo que van a hacer de manera colaborativa. Relevancia, entonces favorece el desarrollo del pensamiento crítico, el cuidado del ambiente y el respeto por los seres vivos. Pregunta, problema, entonces recordemos que cuando terminemos esta justificación debemos terminar con una pregunta. ¿Qué necesitan las plantas para crecer y cómo podemos cuidarlas adecuadamente? A partir de eso, pues hicimos la justificación. Entonces, este proyecto nace del interés genuino de los niños al observar y preguntarse sobre el crecimiento de las plantas en su entorno cercano. Al permitir que los niños elijan y guíen los temas que desean investigar, se promueve un aprendizaje significativo, activo, contextualizado. Semillas que crecen responde a una necesidad concreta, comprender cómo funciona la vida natural que los rodea y desarrollar habilidades cognitivas y sociales como la observación, el cuidado y la responsabilidad. Y así sucesivamente se va desarrollando la justificación como objetivo general, ¿sí? Comprender, mira cómo inicia el objetivo, comprender el proceso de crecimiento de las plantas y reconocer los cuidados necesarios para su desarrollo saludable mediante experiencias de exploración, siembra y observación directa en un periodo de 2 meses. Acá ya estamos delimitando el tiempo. Como objetivos específicos, identificar los elementos necesarios para que una planta crezca, agua, luz, tierra, a través de la exploración guiada y actividades prácticas. Observar y registrar durante 2 meses el proceso de crecimiento de diferentes plantas sembradas por los niños en el aula o jardín escolar. Fomentar actividades de respeto, cuidado y responsabilidad hacia los seres vivos mediante actividades colaborativas y reflexiones en asambleas, ¿sí? Digamos que los objetivos son muy medibles. Entonces, como ejemplo, ¿listo? Acá es importante resaltar la rúbrica de evaluación. Dentro de la rúbrica de evaluación tenemos como primer criterio la participación en el foro colaborativo que tiene 30 puntos. Como segundo criterio, que haya un buen planteamiento del problema y una buena justificación. Espera que y una buena justificación. Como tercer criterio, que el nombre del proyecto de aula y los objetivos pues sean llamativos. Como cuarto criterio, tener una buena ortografía, redacción y citación en forma APA, para un total de 120 puntos. Entonces, es importante tener presente lo que les estoy indicando frente a la participación en el foro. Recordar que esta participación debe ser activa. Acá como dato importante, acá nos indica que el planteamiento del problema debe ser la demostración del problema con expertos por medio de publicaciones y datos, que fue lo que se hizo, el contraste, describir el problema concreto o la necesidad social y disciplinaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el problema en sí para poder trabajar ese proyecto de aula?
articular los resultados de la observación con información cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Que sea con números, cifras, ¿m? Que era lo que nos indicaba ¿en qué? En el formato. La justificación, ¿sí? Debe redactar una justificación clara y con argumentos sólidos. Se dejan las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante resolver el problema? ¿Para qué fines le servirá a la comunidad o población de estudio los resultados que se pueden obtener? ¿Qué tanta relación existe entre el problema a resolver y su perfil de formación? Acá es importante pues tener presente esto. Como indicábamos, el objetivo general debe expresar lo que se pretende lograr con la modalidad elegida, ¿sí? Entonces, el qué, para qué, la situación específica y el tiempo, ¿sí? Y iniciar con un verbo en infinitivo, como se evidenció en el ejemplo. Los objetivos generales y específicos deben ser en verbo en infinitivo, por ejemplo, analizar, evaluar, diseñar. Deben ser claros, que exprese la acción a realizar, concretos, que sean medibles, relacionados con el objetivo general. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá? Yurani, ¿alguna pregunta? ¿Me estás escuchando, Yurani? Bueno, listo. Tengo acá un videito para poder observar, ¿sí? Pero me gustaría te voy a pasar un Menti para que puedas escribir mientras que lees, mientras que ves el videito, puedas ingresar y responder la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que son los pasos del proyecto de aula? Ya lo voy a poner acá en el chat. ¿Listo? El Menti. Entonces, voy a colocar el video un minutico para que puedan observar y a partir de este Menti puedas colocar tu percepción. Miro en el espejo, me quiero como soy. ¿Qué importa si soy flaco o petizo y panzón? Así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme bien. Queso Scrap, el auténtico sabor. Dame un segundo. I know, as a teacher myself, when you choose Cambridge, you're not just picking books and exams. You're also getting a partner who cares. Encantado de quién soy, porque así soy yo, así soy yo. Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy. Tal vez podría tener la mirada más cordial, el abrazo más abierto. Bueno, ahí teníamos un collage de la muestra, Lorena, que se llamó Los lenguajes del cuerpo. ¿Por qué ese título englobaba los proyectos? Sí, en realidad lo primero que surgió fue el título. Ajá. En las primeras reuniones con el equipo de conducción definimos cuál iba a ser el tema de la muestra este año y nos pareció que el cuerpo era una idea muy potente para trabajar, que permitía hacer un abordaje interdisciplinario y tanto con los chicos de nivel inicial con los de primaria. Decidimos focalizarnos en distintas perspectivas para el abordaje y tomar el cuerpo en relación a la salud, en relación a las emociones, en relación a la expresión y la comunicación, distintas formas de representarlo, en relación al entorno, al medio ambiente,
a la tecnología. Bueno, y de ahí viene la idea también de los diferentes lenguajes. Claro. Ahora, un proyecto se planifica, pero hay una diferencia entre seguramente planificar un proyecto y la planificación tradicional, clásica, que los maestros siempre hicieron. Hay muchas diferencias. Hay una diferencia primera que tiene que ver con cómo concebimos la enseñanza y cómo concebimos el aprendizaje cuando nos paramos desde un proyecto. Cuando te paras desde un proyecto, Delia Lerner te va a decir que en realidad es una macro situación. Se van a juntar y condensar un montón de situaciones con una finalidad, ¿no? Un objetivo. Con un objetivo, con una finalidad, y cada uno de los proyectos va a ir aportando en ese camino a esta finalidad. Y estos aportes pueden venir de distintos lados, no necesariamente de un solo área, sino que pueden venir de distintos lugares. O sea, se rompe un poco la estructura a lo mejor del currículum, pero eso no quiere decir que se lo ignora. No, para nada. En realidad uno sabe que los conocimientos que aparecen en el currículum se transitan muchas veces a lo largo de la educación, y cada proyecto te da la oportunidad de abordarlo de una manera particular. Después, al proyecto siguiente, vas a poder lograr transferir esos conocimientos, utilizarlos nuevamente y resignificarlos. O sea que los proyectos son cada vez más ricos. Vamos a ver qué dicen los chicos. ¿Nos van a contar qué hicieron ustedes? Sí. Hicimos muchas pinturas, retratos, pero no los sacamos con la cámara de fotos, sino que los pintamos. ¿Y qué es un retrato? Pintas la cara de alguien y te la guardas. Podemos dibujar a unas caras que pueden ser exactamente como otros o exactamente como nosotros. ¿Vos hiciste tu retrato, tu propio retrato? Sí. ¿Y te salió parecido a como sos? Sí. ¿Y cómo hiciste para que te salga parecido? Nos pegaron una foto. Después hicimos la otra mitad. Como en séptimo estamos haciendo una película, agarramos a algunos personajes. Del tema que se tomó, de los lenguajes del cuerpo. Me gustó porque nosotros hicimos como una actuación, tuvimos que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, de hablar. Entonces, datos de nuestras casas, algunos libros, otros información de fuentes como Wikipedia o cosas así, pero todo muy interesante y nada tanto parecido. ¿Y qué otros números, además de la saliva y el moco? También, por ejemplo, el intestino. Compromiso, supongo, de los docentes y de los alumnos. Y también el proyecto de pronto dispara la necesidad de las fuentes más diversas para alimentarse. Exactamente. Se da algo muy particular. Es una construcción colectiva. Esto es propio de los proyectos. La construcción que va haciendo es una construcción de sentidos que van haciendo los alumnos, pero también los docentes, que van pensando por dónde seguir a medida que van avanzando. Hay un norte, vos sabés que querés llegar a un punto y hay conocimientos para trabajar, pero nunca está cerrado, más bien está abierto. Eso da pie a que se aborden distintas fuentes. O sea que el proyecto es flexible. Debe ser flexible. Ajá. Bien, después vamos a retomar esto como... Profe, estás hablando con el micrófono cerrado. Bueno, la idea es que pues yo les voy a enviar el video si desean pues observarlo. Perfecto, es muy completo. Nos hablan sobre el proyecto de aula, la importancia que tiene, la relevancia que tiene en los niños y dentro del currículo como tal. No sé si Yurani pudiste entrar al Menti. Para que puedas, ¿cómo crees que son los pasos de un proyecto de aula?
que son... ¿Cómo crees? Una palabra, si quieres decirlo, ahí te envié el link para que puedas entrar y participar. Acá está el link, el código. Bueno, la idea es que puedas participar, puedan responder esta pequeña pregunta de forma interactiva. No sé si Yurani me está escuchando, la profe. Sí, señora, profe, te estamos escuchando y pues el aplicativo abre bien el enlace, no pide código. Listo, no sé si la profe quiera poner algo ahí como para que quede la evidencia. De acuerdo, De todas sí, señora. maneras, enviaremos este Menti para que las personas que no pudieron asistir también participen de forma activa y puedan escribir sus percepciones frente al proyecto de aula, teniendo en cuenta lo que hemos visto, lo que la profe Liliana expresó en la web anterior. ¿M? Entonces, no siendo más, damos por terminada esta segunda web. No sé si hay alguna pregunta, inquietud frente a lo que se retomó el día de hoy. De lo contrario, pues muchas gracias y espero que esta web les ayude a resolver pues algunas dudas o inquietudes que tengan sobre la fase 3. Recordar que tenemos CIPAS el día sábado a las 10 de la mañana y deben inscribirse en la plataforma. ¿Listo? Entonces damos por terminada. Acá tenemos una participación. Dice que es una construcción colectiva entre docentes y alumnos. Se selecciona el proyecto, se plantea el objetivo y se plantea como tal lo que se ha hablado. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Espero que estén muy bien. Recordemos también que ahora sigue la recuperatón, los que quieran ingresar. Entonces, que tengan un bonito día y damos por terminada esta segunda web conference. Muchas gracias, directora, y feliz tarde para todos. Gracias, tutora. Muy buenas tardes.